former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up. After that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, Ye have heard me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus the Christ. The gospel has entered Colombia. Here, those who have been reborn by believing that Jesus is the Christ go with the faith that overcomes the world, full of joy by carrying the message that tells us that the only problem of mankind has been resolved, to be separated from God. The Bible was written with the purpose of believing that Jesus is the Christ. This faith was the faith of the early church, which came out filled with the Holy Spirit to preach under the promise that our Lord is coming soon. This happened 2,000 years ago, and it is not that the Lord is late in his return, but that he is being patient so that we can all proceed to repentance. But the time of grace will soon be over, because when this gospel of the kingdom is preached for a witness into all nations, then the end will come. And we're witnessing the end times because the world evangelization is being completed in our days. The Holy Spirit is making its way into Colombia, a country in South America with almost 50 million inhabitants. And Bogota, its capital, is not far behind. Here the remnant of workers does not rest to find the worthy ones who will save the region. Here we have witnessed how God is doing his work and will not stop. De verdad que ha sido muy especial lo que Dios está haciendo. Sí. Estamos viendo realmente que Él es el que está haciendo la evangelización, una ciudad inmensa, Sí. de verdad, una ciudad que cada día que uno la recorre es mucho más, se ve a uno la dimensión de lo que es esta ciudad, pero estamos convencidos que el Señor realmente está haciendo la evangelización y que nosotros estamos siendo testigos. Él nos está haciendo testigos de lo que está haciendo acá en esta ciudad. It is necessary to have the fullness of the Holy Spirit. Only this way we will avoid doing the world evangelization in our strength.
cómo es que se están repartiendo en una ciudad tan grande, que nos pueden compartir para las personas que están aprendiendo de la evangelización mundial. Aquí la ciudad es demasiado grande. Sí. Esta ciudad se divide en localidades. Sí. Sí, cada localidad pues tiene un número de barrios. Hay localidades muy grandes, muy extensas, demasiado. Esta ciudad tiene cerca de unos 10 millones de habitantes y hay localidades inmensas. Nos hemos puesto como meta que en cada localidad haya un digno que se encargue de esa localidad. Y estamos convencidos que hay tierra buena, que la única manera de encontrarla es con el Evangelio de la Biblia. No hay otra manera. Y eso lo hacemos todos los días. Hemos creído que es el mundo lo que el Señor nos entregó y nos encargó. Hemos visto cómo el Señor nos ha estado guiando el Espíritu, cómo nos ha estado guiando a un pastor, al otro, a una comunidad. Hemos visto cómo Dios realmente está abriendo las puertas en esta ciudad y cómo, aunque el equipo de discípulos que hay aquí es más bien reducido, somos muy pocos realmente. Claro. When we were received in this great city, Juan Guillermo Bedoya, one of the servants in charge of the world evangelization in Bogota, told us that he is aware that the Lord is doing his work in this country. So we must be completely in the Spirit to be guided in the perfect will of the Father. Pero hemos comprendido que esto no es la obra de nosotros, es la obra de Dios. Esto realmente nos damos cuenta cómo Dios nos lleva a un lugar al otro, cómo podemos dar el testimonio. Y bueno, no ha sido bien recibido por ciertas denominaciones, por ciertas confesiones de fe. No ha sido bien recibido, pero estamos gozosos, estamos felices porque realmente se está cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días y esto nos ha llenado de gozo de ver el Señor realmente glorificarse en esta ciudad. Y le damos esa gloria y la honra a Él. Nosotros lo único que queremos es ver ese regreso del Señor. Amén. For years, Colombia stood out for its high rate of organized crime, including young people to prove the multiple crimes across the country. As a result, drug use increased from an early age. This is where the gospel penetrates deeper than any narcotic, completely eliminating all slavery in the world, including addictions, because we know that the problem is not physical, but spiritual, and this is already resolved. Here, Pastor Devin's son, by the grace of God, has been rescued from the abyss, and now with the fullness of the Holy Spirit, rescues others from the same place in which he once was. Sabemos que el Señor lo está utilizando para con los jóvenes que tienen ese problema de adicción, que sabemos que en el mundo entero está el problema, que es el único, que están separados de Dios. Platíquenos qué está haciendo el Señor aquí en esta fundación. Bueno, Dios está haciendo con estos jóvenes, se ha convertido en un filtro de evangelización, donde estamos evangelizando a todos estos jóvenes porque hemos creído y sabemos que la problemática no son las drogas, sino es que estaban separados de Dios. Quiero compartirles el lugar, si ustedes me acompañan, claro, y mostrar lo que Dios está haciendo con ellos. Esto es un barrio, pues esto es localidad Ciudad Bolívar. Sí. Estamos trabajando con jóvenes que pues no están directamente en la calle, son jóvenes que están en sus casas, pero que por el no estar con Dios pues han cogido un camino diferente y pues las familias buscan cómo ayudarlos, pero nosotros tenemos la respuesta que es Cristo. Amén. Jesús el Cristo es el único camino para que ellos vuelvan a estar con Dios, y si están con Dios todo está resuelto. Amén. Perfecto. Sí, amén. Permítame. ¿Cuántas habitaciones tienen aquí, pastor? En este momento hay aproximadamente como 5 habitaciones, ¿sí? Donde se tienen alojados de tiempo completo. Ellos están de tiempo completo aquí, se les hace el movimiento de la palabra en la mañana y en las tardes, y todo el tiempo estamos en estudio de la palabra, estudiando las cartillas, y bueno, hay muchos jóvenes que se están percatando de que
Su problema era que estaban separados de Dios. Sigan, pastores. En este lugar se practican las reuniones. No llevamos mucho tiempo de estar ubicados acá porque hace unos días estábamos en algún otro sector, pero bueno, Dios nos ha aparejado estar aquí y estamos todavía pues modificando algunas pues las instalaciones, ¿sí? Pero en este pequeño lugar es donde se ha estado haciendo el movimiento de la palabra, los discipulados y donde los muchachos se les comparte el evangelio. En la parte de atrás estamos, por acá son sus baños y sus habitaciones, donde ellos están, no sé, ¿tiene bombillos? Sí, por favor. Estas son algunas de sus habitaciones. Por acá ellos mismos cocinan, hacen sus alimentos, vea, son los cocineros, los rancheros, que han creído que Jesús es el Cristo, amén, y que todo está resuelto, amén. Y entonces ahí ellos mismos cocinan, preparan sus alimentos para ellos mismos. Este segundo piso consta también de un baño, acá hay otra habitación donde descansan, están descansando eso, por acá hay otra habitación también, ¿sí? Dentro de la fundación, parte de que reciben el evangelio, pues también algunos se preparan, que validan su bachillerato, algo otros están haciendo cursos con el SENA. Aquí a la fundación viene profesor de bachillerato, profesor del SENA, la psicóloga y algo otros hermanos, Pastor Juan, que ha venido a compartirles el evangelio acá también. Trabajamos con muchachos que han caído en el flagelo de la droga, pero pues es más que todo para predicarles el evangelio, para que reconozcan que solamente Jesús es el Cristo y puede cambiar sus vidas, que solamente hay vida en Cristo, entonces para que ellos puedan retomar su vida y vivir nuevamente. Para mí Jesús el Cristo es el Hijo del Dios viviente, el único que ha podido librarnos del pecado, librarnos de las garras del Satanás y el que nos mostró un camino limpio, nuevo. Mostrarle a la gente a que puedan creer que Jesús es el Cristo, que en Él hay la vida y todo está resuelto, creyendo en Él. Lo que pensamos es extender el evangelio, no mensajes huecos, sino aquel que da vida, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y es la representación del Dios viviente. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo se sienten? Excelente. ¡Qué bendición! Para mí significa que el problema ya no es problema, que el problema está resuelto, donde uno tenga vida en su nombre y seguir y obedecer el camino de Jesús el Cristo y creerlo y recibirlo en el cuerpo de uno, en el Espíritu Santo. Hay otra habitación, ustedes pueden ver. Acá ellos, pues bueno, tienen sus juegos, están un poco, acá es como más donde más mantienen ellos, porque tienen ahí su videojuego. Y bueno, son jóvenes que están saliendo adelante, creemos que en el Señor todo está resuelto y entonces ya ellos han entendido que el problema no eran las drogas, el problema era que estaban separados de Dios, pero que han creído que Jesús es el Cristo y el único camino para encontrarse con Dios, y que si se encuentran con Dios entonces todo está resuelto, porque en la cruz y la resurrección todo fue resuelto, amén. Allí ellos están las 24 horas. A modo de fundación trabajamos un proceso internado. Eso quiere decir que el chico no sale de la fundación durante un año. Pues la verdad me siento como más alegre, no me siento como decaído, o sea, para mí no siento como el encierro, o sea, me siento como si estuviera en mi hogar. No me siento encerrado ni me siento nada, porque antes le doy gracias a Dios por haberme traído acá y de estar dejando de consumir esas drogas. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Hola. Y bueno, ya arriba son mis habitaciones donde vivo yo, mi esposa. Claro, pastor, yo los puedo llevar. Acá se maneja
encargado de llaves. Vive un hijo mío que ahorita pues no está. Acá vive mi otra hija, que tampoco está, pues están con la abuelita. Y arriba en la parte de arriba vivo yo con mi esposa y mi otra bebé. Y desde aquí, todos los días estamos haciendo la evangelización. Amén. Gloria a Dios. Tienen sus llamadas, como ustedes ven ahí. Ellos los llaman las familias y ahí se comunican y bueno, pueden hablar con las familias, chatear, ¿vea? Y todo. Por siempre y para siempre hasta que Jesús el Cristo vuelva. Amén. Nuestra idea es que ellos salgan de acá, no solamente a restaurar su familia o reintegrarse a la sociedad, sino que salgan de acá a apoyar la evangelización mundial, salgan a las naciones a predicar que Jesús es el Cristo y que no solamente ha cambiado su vida, sino que han tomado vida con este mensaje y ese es el mensaje que se debe predicar. Hay mucho muchacho ilusionado y también empoderado del mensaje que quiere ir a las naciones a predicarlo porque saben que este es el único mensaje que se debe predicar. De Jehová, Dios, Jehová, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. A Gedeón lo estaban llamando para ir a derrotar al enemigo, para ir a derrotar a los medianitas. Jehová se le estaba revelando a Gedeón y Gedeón todavía estaba incrédulo. Día tras día, cada vez que yo recibo la palabra, pues no es mucho lo que yo aporto diciendo, pero sí trato de edificarlo para mi vida. Una ofrenda, y si de verdad vas a usar mi vida para derrotar a los medianitas, entonces tú la vas a consumir y eso me va a servir para señal y para creer. Estaré contigo y derrotarás a los de Israel. Dios te ha entregado en su versículo 15 de Jehová Gedeón. Sí. Y entre semanas sí, por ejemplo, puede uno hacer origami, hacer dibujos en origami o fichas y todo eso, y hacemos diferentes cosas. Vea, por ejemplo, esto. Así son pequeños o más grandes y eso es lo que uno se entretiene acá y distrae la mente. The true gospel of the Bible was given to us by the grace of God. And because of that, these young people did not miss the opportunity the Lord gave them to receive life by the Spirit. Now they know the truth and the consequences of being separated from God again. Estar separado de Dios es muy duro, porque si uno no está apegado a la palabra de Dios y separado de Dios, pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, caer en la droga, como su merced me decía, caer en la droga. Hay muchos tipos de adicción, sí. Pero si uno está separado de Dios, uno no puede hacer nada. What we need is faith in the Son of God, so that whatever we ask in His name, whatever the place in the world, let us be heard and continue with the world evangelization. Thus, we will see the Lord in our days. Te damos gracias, pues sabemos de que no es por elocuencia, no es por buenas palabras, sino que es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre lindo, que tu bondad y tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros y que la obra redentora del Cristo, Señor, que la obra Emmanuel, que la obra del Evangelio sea vida en nosotros y que tenemos un galardón grande que se llama salvación y vida eterna. Todo lo oramos, Señor, sabiendo que tú eres el Cristo y en su nombre oramos, Padre lindo. Amén y amén. Ya ellos mismos dan el discipulado a otros que van llegando por primera vez a la fundación. Entonces nos convertimos como en ese canal de evangelización por medio de la fundación. Que si uno entiende más la sabiduría y la palabra de Dios, uno no tiene que volver a recaer en las malas enseñanzas de Satanás. Como puede tardar, como puede ser al instante, y confiar y ser paciente y creer. Entiendo mucho mejor, ya me estoy preparando para predicar el Evangelio.
Dios está añadiendo a los dignos y a los obreros para que nos ayuden a hacer la evangelización, y estamos corriendo con la fe de que el Señor regresa a nuestros días y se están abriendo muchas puertas. El pastor Devinson es el pastor que está coordinando toda la labor aquí en Bogotá. Más que un lugar físico, porque él allí pues es una fundación de jóvenes que están en rehabilitación. Sí. Él está haciendo la obra donde sea. Gracias al Señor y esperamos volver a ver al Señor pronto en nuestros días y cumplir este ministerio que el Señor nos dio, como es hacer la evangelización. ¿Qué le puedes decir a la gente que está escuchando de qué significa para ti y para Colombia esto? Que se cumplirá la evangelización en nuestro país. Estamos completamente seguros que los discípulos que se están levantando darán la vida por ir a todo nuestro territorio nacional, 32 departamentos. Pero gracias a Dios ya son 2 años que llevamos testificando aquí en Bogotá que Jesús es el Cristo, el Evangelio de la Biblia, y que no hay otro Evangelio sino que se ha perdido. Pero gracias a Dios, Dios está haciendo la evangelización y se está recuperando el Evangelio de la iglesia primitiva. Que la gracia de Dios siga abriendo ese entendimiento de lo que es el Evangelio, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios es Cristo, Mesías de Dios es Cristo, Hijo de Dios, el Mesías de Dios, Mesías de Dios es Cristo, el Hijo de Dios es Cristo, Mesías de Dios es Cristo. Walking through the streets of Bogota, we see how much work still needs to be done. Apparently, nothing is happening. Everything seems to be normal. People can order a good Colombian coffee and continue with their conventional lives. Our daily walks keep man with his eyes fixed on this physical world. Here, where all this happens, the Holy Spirit shows us that the harvest is great and the workers are few. Colombia needs to listen to the gospel of the Bible. That is why the Lord has prepared His warriors now in this part of the world and dressed them in the armor that collapses the foundation made by men. The battle has begun, a battle that has already been won with the faith that overcomes the world. Servants from all over the planet gather here, ready to continue the work that the Lord has begun. Their faces say it all. The family has gathered in those who do the will of the Father.
pido que me hagas. 지금 적어도 네 대륙이 함께하는 그런 자리입니다. Por lo menos son 4 continentes los que están juntos. 전 세계적으로 없는 일입니다. Es algo que no ha ocurrido históricamente. Yo anhelo que por favor salven a las 9 regiones de Colombia que han sido preparadas para este momento. Que han viajado muchas horas, han hecho muchos esfuerzos para estar aquí y esto lo agradecemos de todo corazón. Ahora nos vamos a repartir para ir a las 9 regiones que han sido elegidas y esperamos que cada uno ya tiene su número respectivo a donde le corresponde dirigirse y entonces habrán personas que los están esperando en los respectivos terminales para luego hacer todo lo pertinente de ahí en adelante. Nosotros esperamos que ustedes puedan ser usados por Dios para compartir el Evangelio. A este país llegan personas de muchos países a conferencias religiosas, cristianas, y se reúnen por cientos, por miles, pero lo que ellos comparten no es el Evangelio de la Biblia. Nosotros oramos al Señor para que Dios les pueda usar a ustedes en esta oportunidad para que el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, sea compartido a profundidad y plenamente en esos lugares. Pidan al Señor la gracia continuamente. Hay una batalla espiritual en Colombia muy fuerte. Hasta ahora en estos 3 años ha habido en Colombia mucha oposición. Van a desplazarse a 9 regiones esta noche. Hay unas regiones que están a 7 horas y unas que están a 20, 25 horas de viaje. Full of joy, we will go through different areas of the country to continue looking for the worthy ones who will come to life in the Spirit and who continue carrying the gospel, expanding the kingdom and the justice of God. Deben portar siempre sus pasaportes, sus documentos. La policía en Colombia y el ejército normalmente está pidiendo documentos continuamente en la carretera. Llévenlos a la mano para que puedan entonces facilitar las cosas. La gente nos ofende, nos dice muchas cosas, hablan mal y en otros lugares del país también hay oposición, pero nosotros vemos que a partir del último año Dios ha empezado a abrir puertas en Colombia. La evangelización se ha extendido por el país y nosotros anhelamos que en esta oportunidad podamos crecer más todos juntos en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. The areas that will be covered are the following. The first region is Yopal in Casanares. The second region is the Meta region. The third region is Arauca, which is on the border with Venezuela. Region 4 is Bogota. The region number 5 is Córdoba. The region number 6 is Santander. The region number 7 is Cali. The region number 8 is Medellin. And the region number 9 is Barranquilla. It is time to move. The Holy Spirit takes us to the region of Cali. Cali is one of the main economic and industrial centers of Colombia. The urban area of the city is divided into 22 communes. These, in turn, are divided into neighborhoods and urbanizations. In recent years, there has been a religious phenomenon throughout the region. Christian congregations are sprouting in an impressive number. Praise centers for personal purposes, some theologians have called them garage churches. But there are some who have been prepared from the foundation of the world to be reborn as new creatures set apart from God. That is why the Holy Spirit has opened the doors in some congregations to carry the true gospel of the Bible. Such is the case of Portal de Dios congregation, whose Pastor Joel, 28 years old, has received the gospel in a powerful way, and now he is dedicated to sharing it throughout the city. Y el verdadero
profeta. ¿Cuántos han creído en él? Little by little, the congregants are being understood by believing that Jesus is the Christ, and accept the message of God as the true spiritual food with which they will never be hungry again. Porque no hay otra forma de ser salvos. Amén. No hay otra forma de tener vida. Amén. La salvación no viene por medio de la oración de fe, sino por medio de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Here, in the Alto Nápoles district, the team sent to the Cali area is also brought to testify that Jesus is the Christ. Always the same message because there is no other. Es ese evangelio que tienes que dar con tu vida. Es ese evangelio que tienes que estar decidido aún a morir por él. ¿Amén? Que no tiembles cuando estés exponiendo el evangelio. ¿Sí? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que profundizar en el evangelio. Y comencé a analizar toda mi vida, a reflexionar y a decir qué he hecho hasta ahora, qué ha sucedido, todo lo que he hecho lo he hecho mal. El Espíritu Santo ya está en ti si has creído que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo mora en ti. Amén. Dedicaba al nombre, no al oficio. Jesús es su nombre, el oficio es del Cristo. Ya no vivimos según la carne. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, ayúdame. ¿Sí? Él ya lo dio todo por ti. Y si a Cristo lo veíamos igual según la carne, ¿qué era ver a Cristo según la carne? Según mi criterio, según lo que yo pienso, según lo que yo creo. No es que Cristo para mí es esto, no, es lo que dice su palabra. ¿Sí? No es lo que tú creas o lo que tú pienses, no es lo que dice el Espíritu Santo que es. Pastor Joel has organized a seminar to spread the true gospel. The place, one of the largest congregations in Cali, God is present. The team has agreed on a prior meeting with those interested in attending, who are waiting and have doubts about the how and why of the urgent message that the Holy Spirit has brought. Y si como cuerpo de Cristo no nos unimos para hacer la gran comisión, ¿sí? Yo creo que entonces no estamos logrando el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Yo la obra más hermosa que he visto del Espíritu Santo es ver reunidas denominaciones diferentes, ¿sí? Para hacer la obra del Señor. 1 Corintios 16, 22 dice que el que no ama al Señor está maldito. Y luego dice, Maranatha, ven Señor Jesús, ¿quién es el Cristo? Y esto se ha salido de contexto porque el perseguir la evangelización mundial con el anhelo de cumplir la evangelización mundial, si nos salimos de contexto, el entender que el propósito de la crucifixión y la resurrección es estar con Dios de nuevo. Y esa es la fe que tenía la iglesia primitiva y por eso corría con esa fe, con la fe Maranatha. Pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Jesús es el Cristo. Claro, lo escuchamos, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Jesús, Cristo Jesús, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Pero ¿qué significa que Él es el Cristo? ¿Qué significa realmente que Él es Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Pero la labor principal del Espíritu Santo es llenarnos de Él para darlo a conocer, para dar a conocer al Hijo. Dios está uniendo de los 4 cabos de la tierra, de norte a sur, de este a oeste, ¿sí? Aquellos hombres, mujeres, jóvenes, líderes, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿A qué? A la gran comisión. It begins by giving an advance of what will be shared the next day, hoping that there is a reaction in those present and that God will take them, if it is His will, to receive the full seminar. La gran comisión no la vamos a poder hacer aislados unos de otros. Yo necesito de usted, pastor. Yo necesito de esta estructura, ¿sí? ¿Para qué? Para dar a conocer el nombre de Cristo. Necesitamos hombres como Joel, ¿sí? El Evangelio de la Biblia es anunciar el Hijo de Dios y creer que Jesús es el Cristo. Y el evangelismo de la Biblia es de ir a buscar a aquellos que reciben semilla en tierra buena,
y pueden difundir esto para hacer evangelización en nuestros días. Pero bueno, después de 14 años de haberle servido al Señor como iglesia evangélica, el Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, mejor dicho, el Mesías en el Antiguo Testamento, viene anunciado con más de 300 profecías que Él va a venir. En el Nuevo Testamento, el Cristo, que Él ya vino, y así mismo que Él va a regresar. Amén. Pensé haberlo tenido ya todo. Estudios, doctorados, maestrías, después haber tenido una conversión total, pero faltaba. Y ahora me doy cuenta, como dice la Biblia, nosotros somos elegidos antes de la fundación del mundo. Y hoy día ustedes están aquí presentes y deben pensar de que el Señor quiere transmitirles una palabra potente. Y entonces esto es de la perfección a lo que el Espíritu Santo nos llama a la iglesia. Que el Espíritu Santo, como en esta tarde, comienza a unirnos. Después de yo no sé cuántos años. Porque yo llevo muchos años en Cali y he estado solo del todo. The pastors say goodbye. The Holy Spirit will do His work, and we will confirm their interest until the next day. The day has come. The servants of God are preparing to attend and preach the same good news from the early church, that Jesus is the Christ. There is not much influx, but there is faith that among the few will be found the worthy one that will continue carrying the gospel to the last corner of Cali. Es necesario que evangelicemos y qué mejor hacerlo de la manera correcta, ¿cierto? No a través de nuestras vidas, de la vida de los pastores. Abran su corazón, abran sus ojos. Y entonces aquí mismo, nuestro mismo Señor Jesús nos está dando el Evangelio. ¿Sí? Y es por eso que Pablo nos hablaba. ¿De qué nos sirve tanto activismo? ¿De qué nos sirven tantas cosas que se hacen hoy en día si no estamos ganando las almas para Cristo? De acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y te pido mil disculpas si te lo digo, pero es tiempo de comenzar a encaminar en esa senda de la obediencia por parte de Dios. Porque si no creemos que Jesús es el Cristo, no tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a llevar a toda verdad? Cali no necesita buenos padres, Cali no necesita buenos hijos, Cali necesita el Evangelio. El mundo está separado. A long journey, but the servants stand firm with the faith that the message will go deep into the bones. They do not share knowledge, they share the faith that overcomes the world. Porque el que gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio de la Biblia, para que vuelva el amado de nuestro corazón y preparar esta tierra como el estrado de sus pies. Por no creer al pacto, entonces se pierde el pacto. Que Jesús Cristo, como es testificado, como es expuesto en la palabra, nos encontramos que esta es la verdadera vida y en esa vida nosotros nos aferramos. ¿Por qué? Porque perdieron el pacto. Porque no entienden que el pacto no nada más es creer que Jesús es el Cristo, sino creer que Él viene. Esta era la fe de los apóstoles. Esta era la fe de los verdaderos hijos de Dios. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, podemos esperar esa segunda venida. Pero ¿sabes por qué no lo terminamos de comprender? Porque no lo vivimos allá afuera, en las calles, compartiendo y predicando el Evangelio. ¿Sí? Y entonces pensamos que entonces nada más los pastores, ellos que se encarguen de la obra. Yo vengo a recibir. La evangelización mundial, los apóstoles la hacían con el anhelo de estar con el Señor Jesús Cristo. El hombre durante mucho tiempo se ha estado aferrando a una religión. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puede ser que se hable esta mentira en las congregaciones? Que la relación contigo no se puede perder, Padre. Y entonces para esos tres problemas hay tres soluciones. Soluciones que el hombre no puede dar por sí mismo. Nos damos cuenta que todo nos lleva al Hijo.
y que el Hijo es el que nos va llevando al camino al Padre. No hay nada más que hacer, porque Él completó la obra en la cruz y en la resurrección. Testificar la verdad, no diluir la palabra de Dios, es hablar el evangelio de la Biblia, el único que puede resolver el problema fundamental del hombre de haber estado separado. Y el amar al prójimo es compartirle la vida. ¿Y cuál es la vida? Que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos que Jesús es el Cristo. A ustedes, no nosotros. El Espíritu Santo les ha dado testimonio a ustedes de que Jesús es el Cristo. No escogimos al Señor, el Señor es el que nos escoge a nosotros. Cuando sabemos qué es lo que la obra del Cristo, nosotros conocemos al Padre. Esta fe consiste en que creamos que el amado de nuestro corazón va a regresar en nuestros días con nuestras generaciones. Porque cuando no creemos correctamente en el Evangelio de la Biblia que estuvimos exponiendo toda la mañana, es cuando estamos malditos. Lo contrario a la fe, ¿qué es? La incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Darle la gloria a Satanás. Es impresionante cuando te das cuenta hoy en día alrededor del mundo la cantidad de cosas y entretenimiento que Satanás ha creado. Tú nada más ve a la congregación los domingos, tú da tu diezmo, tú haz una oración, tú ya eres salvo. Y eso es lo que Satanás roba a través de mentirle a la gente diciendo, tú ya conoces, tú ya sabes, no te preocupes, tú no vas a morir. Y cada vez que vas profundizando en el Evangelio, empiezas a cobrar vida. No nada más cuando estás aquí, la alabanza está padrísima, los instrumentos y todo me hace, toda la atmósfera, todo el ambiente me hace llenarme de gozo. No, todos hemos sido llamados ¿a qué? A predicar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Todos. There are reactions against and in favor. What is a fact is that the gospel always confronts the flesh, and when it is defeated, the repentance comes. Y ya de un conocimiento verdadero sobre de que Jesús es el Cristo, voy comenzando pues a entender, primero que todo, que reconozcamos que hemos pecado, que hay mucha idolatría en nosotros, que hemos cambiado al Dios de Israel por las bagatelas de este mundo, porque parece que la iglesia no está haciendo o no está obedeciendo a la palabra del Señor. Y por eso la iglesia hasta el día de hoy no tiene resultados. Pero cuando uno escucha la palabra tal como el Espíritu Santo la trazó para la iglesia, sí, y como el apóstol Pablo comenzó desde Gálatas a exhortar al pueblo del Señor, sí podemos volver a la senda antigua. Sí, es un asunto de vida o muerte. Amén. Esa es la fe que los apóstoles corrían y anhelaban porque querían estar con Él eternamente. Y eso era poner al Señor sobre todas las cosas. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Esta era la fe de los apóstoles. La fe maranata. The work doesn't end for the pastors who have received and accepted by grace the true gospel. This is why they go to the inner city to bring light to those that the enemy has blinded the minds of and cause them to believe that the problem is physical, mental, or emotional. En este momento estamos en el barrio Los Chorros de la ciudad de Cali, en el sector La Cruz. Okay, perfecto. ¿Y nos puede platicar cómo es que el Señor está trabajando, trayendo el Evangelio de la Biblia aquí en esta región? Nosotros estamos en este momento compartiendo el Evangelio de la Biblia con los pastores de la comuna. Estamos en la comuna 18 de Cali. Hay aproximadamente 43 iglesias en toda la comuna.
Entonces estamos compartiendo por medio de invitaciones a los pastores a escuchar el Evangelio. Hay algunos que abren la puerta, algunos que se emocionan un poco y hay otros que verdaderamente están percatando poco a poco de la evangelización. For years, there's been attempts to reach the young people who live in the most dangerous areas of Cali in order to change the way they perceive the world so that their lives can be transformed. These attempts continue to fail. There are so many half-truths and religious practices that need to be replaced with the truth of believing that Jesus is the Christ. When a person correctly understands and believes this, the focus is no longer on the flesh and the solution that it demands, but rather is the fullness of the Holy Spirit that makes us realize that now God is with us. And if God is with us, who could be against us? La idea precisamente es continuar el trabajo también en la parte social, donde ya no es iglesia, sino la parte natural, donde podemos encontrarnos con todo tipo de personas en la calle y compartirles el Evangelio, pero porque aquí en esta cruz ha sido predicado el mensaje de la Biblia durante muchos años. Aquí hay iglesias que siempre en esta cancha precisamente han venido a presentar películas, campañas evangelísticas, pastores de otras partes, y ha sido muy concurrida la entre comillas evangelización, pero pues sin el Evangelio. Pero una cosa ahora es haber empezado el trabajo con la evangelización. El mundo hoy tiene muchos problemas, pero la mayor necesidad del hombre, habrán problemas, en este momento hay problemas en muchos países. En nuestra ciudad también no solamente es conocida como la capital del cielo, ¿sí? Como la sucursal del cielo, sino que también ha sido conocida por su alto índice de violencia, ¿cierto? Ha habido mucha violencia y lo que ahora necesitamos predicar aquí no es algo para la mente, no es predicar cómo ser mejores ciudadanos, cómo ser mejores padres. Si se trae el Evangelio, verdaderamente estaremos haciendo el trabajo al derecho. Entonces yo le diría, por ejemplo, a los que no han oído que Jesús es el Cristo, que verdaderamente puedan pedirle al Señor, al Señor Jesús, al Padre Celestial, que nos revele el Evangelio, para que esta revelación pueda realmente cambiar nuestra vida y que nos percatemos que ya todo está hecho. All these works that have been in Cali have good intentions, but until these people receive the true gospel, they will continue to be separated from God. Only in knowing and believing that Jesus is the Christ can men be back in relationship with God, and then the true transformation can come, not by our strength, but through the Holy Spirit, the Spirit of truth, with the gospel of truth. A mí se me cayeron las escamas de los ojos igual que al apóstol Pablo. Yo llevaba muchos años ya, llevaba aproximadamente 8 años ya trabajando como pastor de la Iglesia Cristiana El Portal de Dios. Me fue muy duro, pero siempre tuve el hambre y la necesidad de predicar y no sabía por qué la conversión de los creyentes no era consistente. Y entonces buscaba estrategias. Nos metíamos en mucho ayuno, en mucha oración, muchas vigilias y mucho activismo dentro de la iglesia, pero no nos habíamos percatado de que no teníamos el Evangelio, ¿sí? No con decir que es que verdaderamente no estaba, ¿sí? Porque predicar el Evangelio desde un punto tan claro como de que Jesús es el Cristo, simplemente es otro nivel. Nosotros hablamos de que Jesús es la luz, de que Él es amor, de que tiene un plan para la gente, para las familias. A los drogadictos los perseguimos muchas veces para decirles que ellos necesitan a Dios y que Dios es amor y que Él puede cambiar la vida de ellos, pero la pregunta entonces es ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? O sea, ¿o con qué? ¿Cuál es la herramienta? Y ahora nosotros ya conocimos la herramienta y ahora estamos empezando a desarrollar un trabajo aquí. Mis hijos, por ejemplo, ya ellos no van a crecer en una iglesia religiosa, van a crecer en una iglesia que tiene la verdad del Evangelio y nuestra pasión es poder servirle al Señor aquí en la ciudad y en el departamento también. Samuel is an example of someone who, despite having gone through really difficult times as a result of the guerrilla forces in Colombia, he has embraced the gospel, leaving behind all of his problems, because he realized all of these problems were the consequence of one thing, and that one thing is being separated from God. Hemos sido víctimas
de lo que se conoce aquí como el conflicto armado, porque en nuestra región operaba el Frente 27 de la FARC, el cual a muchos nos mató familiares, nos desapareció y también pues me quitaron la finca, y eso creó una situación de una disociación familiar. Yo tengo familia regada prácticamente por todo el planeta, desde Nueva Zelanda hasta llegar a Punta Arenas, Chile. Claramente de que nuestra vida cambió porque ahora tenemos muy claro cuáles son los principios fundamentados acerca del Evangelio. No nos movemos por una corriente, nos movemos por convicción, porque tenemos primeramente seguridad de la salvación y segundo sabemos cómo llevarle el enfoque de la necesidad que tiene el ser humano, porque a través del verdadero evangelio fue que nos dimos de cuenta del problema que tiene el hombre, ¿sí? Que el hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, está separado de Dios y al mismo tiempo es enemigo de Dios. Entonces nos dimos cuenta que por saber que Jesús es el Cristo y creerlo, entonces nosotros hemos pasado de muerte a vida y nos hemos constituido en amigos de Dios. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Sin Dios estamos perdidos y podemos tenerlo todo, pero no podemos disfrutar nada si no tenemos a Cristo en el corazón como una base fundamental. World evangelization with the gospel of the Bible continues to advance through Cali, bearing witness to the truth. Christian congregations are opening the door to whoever knocks from the outside announcing this good news. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Conocíamos a Cristo en la carne y entonces orábamos para las propias cosas nuestras, orábamos porque necesitábamos algo, pero ahora oramos porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para proclamar que Jesús es el Cristo y seguir cumpliendo con la evangelización mundial. Ahí nosotros nos pudimos de dar cuenta que aunque predicábamos el Evangelio, realmente no conocíamos quién era Jesús en su totalidad. Ya empezamos ese trabajo y no vamos a parar hasta que mis hijos estén viejitos o que el Señor aparezca por la iglesia, ¿cierto? Quiero ser parte de esa gran tarea sin importar cuánto me cueste, sin importar si tengo que dejar mi país. Me gustaría ir a los pueblos, a las veredas, a las regiones olvidadas. Para nosotros es una dicha muy grande que este evangelio haya llegado a nosotros. Hay algunos que son dignos, se hallaron dignos, muchos dignos, para seguirlos discipulando y prepararlos para formar el equipo en Colombia, aquí en Cali, para trabajar en el departamento del Valle. Y después de Cali, de cubrir Cali, entonces vamos a empezar a ir a los corregimientos del Valle. Tenemos que acelerar la venida de nuestro Señor Jesús. Lo esperamos desde hace muchos años y nos habíamos hecho la pregunta de por qué el Señor tardaba tanto, y la gente también cuando salíamos a evangelizar nos preguntaba: sí, hace años llevo escuchando que vuelve, pero este es el momento en que verdaderamente vuelve, porque estamos activos aquí en Cali y queremos también animar a los pastores en Colombia. Solamente quiera testificar y esperar que Dios produzca en ellos el efecto, ¿cierto? Que Dios sea el que revele el evangelio. Llevar claramente sí el evangelio, para que si hay una fe que despierte eso, entonces que sea una fe correcta.
son ganas de estar bien, no sé si estoy mal. Estoy real, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Estoy real. Sí, señores. At night, Cali becomes very colorful and pleasant. People leave the routine of their day-to-day work in order to hang out at the park for laughter, play soccer, or just enjoy time with their family. But there is another side to this. A phenomenon that not only Cali, but also all of Colombia is going through, and this is the arrival of the Venezuelan migrants. Ahora se van a producir incidentes violentos. Hay ya unos 16 muertos en las cargas policiales que se han sucedido a lo largo de las últimas horas. Provoca saqueos en supermercados y episodios de protestas. Imágenes donde veíamos a los antidisturbios que estaban actuando en contra de las... El gobierno, las medidas económicas que lanzan no son muy satisfactorias. El presidente encargado de Venezuela. Del ataque que hemos recibido, lo cual implica que el salario mínimo nacional... In recent years, Venezuela has been going through adverse social political situations that has resulted in its inhabitants leaving their country and seeking for a better life elsewhere, at least to survive. The cambuches, as they're called to the Venezuelan camps, are increasingly common in Colombia. They are shelters full of hope. These people flee their country looking for a new home without finding it. God shows us how urgent it is to preach the gospel throughout the world, so that humanity can find its true citizenship. This is not a citizenship of the world, but of God's kingdom. We have been crucified with Christ, and we no longer live for ourselves, but Christ lives in us. And if the Word lives in us to give testimony, men of Galilee, why do you stand here looking into the sky? If we're talking about world evangelization, then we need to discuss one of the most important meetings in the world for which God has brought us to Colombia. That is Turanos. For he mightily convinced the Jews, and that publicly, showing by the scriptures that Jesus was the Christ. And he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. But when some were hardened and believed it not, but spoke evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of Tyrannus. Yopal is a Colombian municipality, capital of the department of Casanare. Here, after the servants of God have traveled their respective zones for some days in search of the ones God has called in, they arrived at the meeting point where they will exhibit what the Holy Spirit has shown them, not only in Colombia, but also in every part of the world that they represent. Y personalmente yo pienso que es una reunión más preciosa que cualquier otra en toda la tierra. Y esto será llevado a todos los demás continentes. Han pasado 5 años
Y en 5 años, ahora aquí en este momento hay discípulos de 15 naciones. Y creo que se han vuelto modelo para poder influenciar a los demás continentes. Porque sabemos, todos los que estamos aquí, sabemos y estamos conscientes de algo. Que nosotros como vasijas y instrumentos en sus manos, solo somos llevados y guiados por el Espíritu Santo para que Dios mismo haga la evangelización mundial. Después con la muchacha que trabajaba conmigo con los niños de la iglesia, unos amigos de la escuela, y ahí fue creciendo el número. Y que ahora yo no puedo callarme, ya no puedo estar al lado de una persona sin dejar de testificarle que Jesús es el Cristo. Con el pastor Layton y los jóvenes se estuvo haciendo perifoneo en los parques, nos movimos a los parques, subiendo seminarios, pero sabemos que donde el Espíritu Santo nos guiaba a testificar, ahí dábamos la palabra. Hemos testificado a los pastores en diferentes municipios. No tratan de ignorarme porque, bueno, este niño porque me lo han dicho, ¿sí? Entonces como que no tratan de ponerme mucho cuidado, ¿sí? Nada, nos hemos desplazado con pastorales hasta el departamento de San José del Guaviare. Esta conferencia tirar no es algo significante, es algo que es significante porque trae la respuesta de todas las naciones a un país donde nosotros como discípulos, al escuchar estas respuestas de Dios, crecemos en nuestra fe, somos edificados y se cumple lo que dice Efesios capítulo 4, que cuando todos los ministerios están juntos y recibimos la respuesta de Dios, somos edificados y consolados los unos a los otros. Tirarnos es algo muy importante porque de ellas también los otros discípulos salen a salvar a las demás naciones. Bueno, yo vengo desde tierras tan lejanas y vengo por acá y me doy cuenta que verdaderamente se necesita salir, inclusive para llevar a Italia esta enseñanza, porque también esa nación debe ser salvada por el Señor. Yo soy angolana, pero estudio en Cuba medicina y allá mismo fue donde yo recibí el Evangelio y no quiero parar porque quiero cumplir lo que dicen Hechos 20:24, que no tengo mi vida preciosa para mí misma, sino quiero cumplir el ministerio cual recibí, que es el Evangelio. En realidad lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra del Señor. Esta es la voluntad de Dios, la evangelización mundial. Y hoy hemos venido a Tirano, más de 14 naciones que estamos reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que están dando testimonio de cómo en sus naciones está sucediendo ya la evangelización mundial. No es algo que va a empezar, no es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. 중남미에 처음 들어왔을 때 하나님이 은혜를 주셔서 향후 10년 안에, 그때 당시에 향후 10년 안에 중남미가 엄청나게 일어나겠구나라고 하는 것들이 은혜로 주어졌고 그 응답을 가지고 전 세계 대륙을 섬길 수 있겠구나라고 이제 하나님께서 은혜를 주셨고 깨달음을 주셨습니다. God allowed us grace in order to realize that in 10 years God would do something great with Latin America, and that is something that God gave us by grace, and that with those answers in Latin America we will be able to serve or to truly devote ourselves to saving all of the rest of the continents. 몇몇 나라는 이미 나라 복음화에 이미 모델이 됐고 사실 또 이런 나라들이 모인 중남미 자체가 이미 모델이 된 것 같습니다. I think some of the countries in Latin America have become a model for world evangelization, and Latin America as a whole has become a model. Creo que seremos de verdad testigos en todo el mundo. Hasta ahora puedo decir que hace 2 años precisamente conocí el Evangelio de Dios. Yo sé que se ha hecho un trabajo sumamente especial que nunca se había hecho en todo el país, que se predicó en la Asociación de Pastores, que se predicó en muchísimos lugares y que no quisieron recibir. And I think that a culture of not competition but truly helping each other has been formed. 이 복음을 전하는 제자들이 각각에서 이렇게 하나님께서 행하신 역사들을 모으는 어떤 그런 문화도 굉장히 다양하게 지금 일어나고 있습니다. And also all the works of God that have been happening in different places are coming together and are being gathered in one place. And I think the whole world can learn from this culture that has been formed. 그래서 이번 두란노 대회가 특별히 그런 부분에 업그레이드가 된 것 같아서 개인적으로 너무 흡족합니다. And personally, I think that the Tyrannus Conference has been upgraded in a way, so I'm very happy because of that. Ella es una nueva discípula que ha creído en el único evangelio, el de la Biblia. Me alegra mucho ser parte de esta gran familia.
a los pastores con los cuales nos íbamos a reunir para llevar a cabo el seminario. Hemos conocido la congregación donde él está. Es algo maravilloso, nos han tratado muy bien. En Bogotá y quedamos impresionados de cómo el Espíritu Santo está trabajando, reformando a esos jóvenes. De que lo que está pasando en Colombia se está conociendo a través del mundo. Explíqueme quién es un digno, quién es un discípulo. Corriendo en toda la nación de Guatemala y también en algunos países. Porque ustedes todos estuvieron librando una gran guerra en su país. Ahora con este evangelio ustedes están librando esta batalla en sus iglesias, en sus países y en sus campos. La lucha armada es el único camino para la liberación. Latin America has been submerged in chronic cultural, social, and political conflicts. Social protests are increasing, and the decadent political system shows no sign of improving the current scenario. The economic powers of the world intervene and only cause global speculation, generating only what the Lord said would happen: the rumors of wars. In the midst of all this, children of God are being born, and through tribulation they penetrate to the bottom of every conflict to share the solution to all the situations that are resulting from a single fundamental problem of man, that is separation from God. And the single solution is to believe that Jesus is the Christ. Venezuela está en un proceso de transición y obviamente por estar separada de Dios. Ante esta situación, los discípulos, la Iglesia del Señor, está siendo muy movida y encarecidamente nos es necesario presentar el Evangelio a todo el territorio venezolano. Venezuela, estamos pasando por un momento, siempre lo he dicho, lo estamos diciendo y lo estamos proclamando, de transición. Venezuela, queremos decir desde aquí de Colombia, que el problema es espiritual, no es económico ni es político. Es un problema espiritual porque nuestros gobernantes, llámese de la oposición o del oficialismo, se separaron de Dios. Y por eso Dios nos está disciplinando con esta crisis. El mensaje que es que debes volverte a Dios, Venezuela, porque separado de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Nosotros no vamos a desmayar. Muchos pastores se están yendo de nuestro país. Entendemos también por qué se van. Pero para nosotros significa muchísimo, porque cuando tenían una bonanza económica en nuestro país, nosotros nunca salimos. Ahora que estamos en crisis, se nos presentó la oportunidad para salir a otros países. Se nos han ido gente para otros países y esto para nosotros es un significado muy grande, porque en medio de la crisis estamos saliendo, mientras que antes, cuando estábamos en bonanza, no salíamos. Un poquito qué ha significado este caminar en la evangelización mundial, el poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en un país, en Honduras, donde sabemos que es un país como muchos países en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, donde hay tanto conflicto, y con un pastor tan joven que el Señor sabemos que le había dado cierta gracia, cierta revelación en una juventud, y de repente tener esto en los hombros para decir: Jesús es el Cristo. Amén. La transición en Honduras fue bastante fuerte, ¿no? Ya uno pues había estado trabajando en la iglesia y de repente llega el Evangelio y lo parte todo, y uno en el momento quizás no lo puede entender, pero Dios lo hace a uno comprender por medio del mismo Evangelio. Y realmente Honduras, siendo una nación pues tan problemática en cuanto a delincuencia en ciertas zonas, se habla mucho de corrupción, de movimientos políticos y esto y lo otro, pero allí Dios nos puso para poder hacer la evangelización mundial, y nos ha sorprendido que de repente en nuestras fuerzas quizá intentamos hacer algo, pero Dios nos ha enseñado que la evangelización mundial es por medio del Espíritu, y hoy podemos decir que Honduras está escuchando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, y estamos recorriendo las zonas y estamos yendo donde el Señor nos mande. Y aunque muchos cierran las puertas, otros sí las abren, unos reaccionan, otros no reaccionan, hemos entendido que la evangelización mundial está haciendo Dios. Creo que Nicaragua necesita escuchar este evangelio. Ya iniciamos, ya ciertos departamentos que no han escuchado el evangelio estamos entrando. Hay oposición, pero a la vez la gente es muy receptiva, bien, te atiende, muy amable, pero muchas veces dicen tener el evangelio, pero no lo tienen. Estamos siendo de bendición a muchas familias, muchas iglesias, y estamos orando para que Dios siga abriendo puertas en Nicaragua.
Uno de los factores importantes y más llamados es que Jesús vino a la vieja casa de Israel y que lo conozcan como lo que realmente Él es, como el Mesías prometido, es decir, el Cristo. Todas las naciones del mundo, todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos necesitan escuchar que Jesús es el Cristo, el mensaje de la Biblia, porque de esta manera, si el Evangelio es testificado a toda la gente para testimonio a las naciones, lo más grandioso de todo es que si lo hacemos bien en nuestros días. El mensaje para el mundo entero es ese. El regreso de Cristo está cerca. Y si se quiere, todo está planteado, solo estamos esperando lo que dice la palabra, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio de naciones, y entonces que vendrá el fin. Y el hombre o la humanidad, cuando escuche verdaderamente el Evangelio, aunque sea 5 minutos o segundos, pueden encontrarse con Dios, porque es el único mensaje que puede salvar y cambiar la condición de la humanidad. El hombre puede vivir muy cómodo, puede tener muchas condiciones, pero separado de Dios, toda su vida va a ser un problema. Usted no vino aquí a pasarse unos buenos días. Usted no vino aquí a conocer Colombia. Usted no vino aquí a saludarse al hermano que se saluda por fe. Usted vino aquí para cumplir la voluntad de Dios únicamente. A eso hemos venido, todos. Pero no importa el que tiene claro el Evangelio, no importa si muere por el Evangelio, porque sabe que si se restaura el Evangelio, se restaura todo. Y si al fin, si vivimos para Cristo, vivimos para Dios, y si morimos para Cristo, morimos para Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. El pueblo que Dios escogió para dar a conocer su nombre en toda la tierra. El pueblo que debía de trasladar la ley de Dios. Satanás le oscureció el Evangelio, a tal grado que hasta el día de hoy Israel no ha entendido que Jesús es el Cristo. Tenemos que conocer esto más profundamente que cualquiera. Y debemos de lamentarnos por ello. Y realmente debemos de luchar contra esto. De verdad debemos de estar contristados de que todo el problema haya venido por esto. Porque nosotros que estábamos muertos ahora vivimos. Pero ahora hemos vivido, pero no quiere decir que no tengamos que interesarnos en lo otro. Ahora que hemos vivido, tenemos que luchar. Y anteriormente nosotros estábamos sumergidos en el pecado y todo ello, por eso no podíamos luchar. Pero ahora que hemos salido, realmente cobramos vida. Todo el problema viene porque estamos desconectados de Dios. Por eso tenemos que temer esa desconexión con Dios. Sigo aprendiendo más que ustedes, igual que ustedes. Y también vamos a seguir creciendo igual que ustedes. Así que vamos ayudándonos uno al otro. Así que en este momento estamos rodando y rodando, formando una gran bola de nieve. Brotherhood is very important to complete the world evangelization in our days. Despite the social demographic differences, there's no competition. And the moment of giving testimony, we're one team with only one purpose, that the Lord returns in our days. Y es muy difícil a la parte humana entrar, pero con el verdadero Evangelio y con la ayuda de Jesús, que es el Cristo, lo hemos hecho hasta ahora y estamos sobreviviendo y estamos siendo más fuertes en la situación. Y después de esta conferencia tirana estaremos más profundos en esto. Esto no se logra simplemente porque usted sigue algún patrón o un ambiente. Cada quien debe de estar correctamente ante Dios. Tyrannos is about to end, and we must keep the goal clear in all nations. The world evangelization in our days must be completed. Entonces el Evangelio está siendo predicado. Ya los 5 continentes están teniendo presencia del Evangelio del Reino de los Cielos, de que Jesús es el Cristo. Y cuando todo termine, sea que lo crea o no, nosotros no podemos hacer nada por alguien que no lo crea. Lo único que podemos hacer es testificarle y decirle, este es el Evangelio, esta es la verdad. Y que la gracia de Dios se derrame y se le pueda revelar, tenga la oportunidad de que Dios le revele este Evangelio.
para que tengas vida. ¿Por qué? Ciertamente va a ocurrir. El Evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. El tiempo es corto, se está acabando el tiempo y necesitamos predicar este Evangelio, necesitamos salir de cuatro paredes, necesitamos salir de nuestras ideologías humanas, carnales, necesitamos entender que la Biblia ha estado escrita para anunciar el Hijo de Dios y el único che mi ha avvicinato a Dio è credere que Jesús es el Cristo y esto es el mio Vangelo. Es muy importante creer en el Evangelio de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, porque es solamente en esta fe y en este Evangelio de que Jesús es el Cristo podemos nacer de nuevo. Como dice la palabra del Señor en el libro de João, 1 de João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo, ou seja, é nascido de Deus. Então necessitamos crer para nascer de Deus y ter a vida eterna, porque es lo más importante. Lamentablemente hoy la iglesia ha perdido ese propósito. ¿Por qué razón? Porque perdió el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que el mundo entero hoy está necesitando. Es el único mensaje que puede resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Hay tres cosas que deben suceder en nuestra vida diariamente, todos los días. Uno es que esta palabra del Evangelio debe entrar en nosotros todos los días. Segundo, es que el Espíritu Santo nos debe llevar a la oración, a buscar la voluntad de Dios. Y lo tercero es que el evangelismo debe suceder en nuestras vidas todos los días. Así que invito a que vivan de esa manera, a que experimenten a Cristo de esta manera, con el Evangelio, con la oración según su voluntad y haciendo la evangelización mundial. Aquí podemos ver cómo Dios realmente va respondiendo a nuestra oración, que es una obra y es una labor que el Espíritu Santo está haciendo y que realmente el fluir del Espíritu Santo es el fuego del Espíritu Santo es que se dé a conocer el nombre de Cristo. Y la fe no significa que es una fe que ahora está alta y luego baja, ¿sí? La fe en la cual Dios nos manda es una fe que tenemos que ir día con día creciendo. Mi fe que yo tuve ayer ya no es la misma fe que debo de tener hoy y no debe ser la misma fe que debo de tener mañana, sino que cada día tenemos que ir creciendo en nuestra fe. Es esa vida de fe que Dios quiere darnos. Amén. De que creamos que Jesús es el Cristo. 제자를 찾는데 자비랑 하면서 서로 섬기면서 서로 도우면서 또 전 세계 응답을 함께 모으면서 계속 그런 활동을 앞으로도 해나갈 것입니다. And from now on, we will continue doing this. We will continue doing this work by paying our own expenses. We will continue helping each other and gathering all of these answers of God. 근데 또 하나 알고 있는 게 있습니다. And there's one more thing we know. 이 역사가 커지면 커질수록 주님의 다시 오심이 가까웠다고 하는 사인이라고 알고 있습니다. The more that things happen, we know that this is a sign that the Lord is getting closer. Porque todo esto es espiritual. Lo he pensado muchas veces y no puedo resolverlo. Sin embargo, hasta donde Dios nos permite ver el significado es el cumplimiento de la evangelización mundial, el que prepara el regreso del Señor y ese significado lo vale todo y lo expresa todo, que podamos ver el regreso del Señor es el verdadero significado de lo que ha pasado ahorita aquí. Y pues esto ha traído la respuesta de muchas personas que a pesar de estar con la Biblia, de estar en una iglesia, de estar llevando una vida de fe, no se habían realmente percatado de qué es el Evangelio de la Biblia, que el Señor nos habla y que Él mandó predicar por todo el mundo. Entonces lo que Dios está haciendo es restaurando el Evangelio en las naciones, porque ya tenemos conocimiento de que son más de 80 naciones donde se ha entrado haciendo la evangelización mundial y donde hemos encontrado respuestas muy importantes al Evangelio de la Biblia que el Señor nos mandó predicar. Y a todos nuestros hermanos y consiervos alrededor del mundo, que tenemos que continuar haciendo la evangelización mundial. Estamos seguros que terminada la evangelización mundial, aparecerá el Señor, con toda seguridad. Hay algo que me sorprende realmente lo que Dios está haciendo. Ver una nación tan grande, donde hay tanta religión, hablando un solo idioma en Yopal, y eso ha sido realmente grandioso. Eso quiere decir realmente que el Señor está haciendo la obra y que el Cristo viene en nuestros días. The only true problem of man is separation from God.
And the gospel is the power of God that brings salvation to everyone who believes. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as is written, the righteous will live by faith. There's one last stop before leaving this beautiful country. God has prepared a meeting for us at the Bogota airport with a famous YouTuber that addresses the scripture and has gained many followers around the world. His goal is to expose and unmask false doctrines in Christianity. Es un caldo de cultivo para que sigan persiguiendo a los cristianos. Pero la verdad, los cristianos simplemente predicamos la palabra y dejamos que... The purpose of our meeting with him is to expose the gospel and that God be the one that reveals his son, Jesus, as the Christ. Lo que el texto quiere decir es que cuando él vuelva, todos lo vamos a ver. Él se llama Edgar Escobar y vive aquí en Bogotá y estoy reunido con otros pastores como el pastor Juan Bedoya, que tiene aquí también en la iglesia, y también con el pastor Luis del Canadá. Y pues vamos, y aquel que está ahí atrás de las cámaras supuestamente, ¿no? Y vamos a encontrarle y vamos a ver el resultado. Y en medio de mi enseñanza de teología, me di cuenta que la teología es aburridora y pesada para los muchachos. Que los muchachos finalmente les parece pues, aburridorcísimo eso. Y decidí hacer videos para enseñarles conceptos básicos de teología. Pero es una forma de llegarles a ellos, de llegarles y ponerlos a pensar. Y a ellos les comenzó a gustar muchísimo y comenzó a tener mucha acogida y poco a poco a llegar a muchas personas que no pensamos que les fuera a llegar. Hoy tenemos más de 40,000 seguidores por YouTube. Y semanalmente se están sumando más de 100 y lo que tenemos es que volver, creo yo, es mi opinión, a la senda antigua, que es la senda de la palabra, ¿no? No solamente retroceder hasta la Reforma, hay que retroceder más, hay que retroceder hasta el momento de los apóstoles, la iglesia primitiva, a lo que ellos nos eran y ellos nos enseñaron, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente conozca la Biblia y se acerque a ella. Pero en lo importante creo que estamos unidos, ¿no? En que Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, nos rescató y ahora algún día Él va a regresar, ¿no? Eso lo creemos todos y en eso deberíamos estar unidos para predicar eso siempre lo mismo. Tiene que venir alguien de Roma. Que no es ni... Que no lo mande el Papa esta vez. No. Que no es ni italiano. Soy ecuatoriano. Él es ecuatoriano, pero tiene que venir de allá. Y vemos que esta es la gracia de Dios en este tiempo. Y me gozo de ver lo que Dios ha permitido para que tengamos este encuentro. Hoy no queremos venirte a hablar de denominación, pues de hecho el pastor Aldo allá sirve en una denominación en Roma. El pastor Luis en Canadá y México están también trabajando. Aquí Baltasar, que es el encargado de hacer ciertas tomas, también pertenecía a otro lugar. Yo estoy aquí en Bogotá en otra denominación, pero el hecho no es ese, el hecho es lo que Dios nos ha unido en este tiempo. Pero mi propósito no es enseñarte, mi propósito es compartirte el evangelio de la Biblia. Es el evangelio que da vida. Y como te digo, tú tienes mucho conocimiento y espero que seas muy crítico a la hora de lo que te compartimos. Definitivamente usamos la Biblia para muchas cosas, pero el único propósito de la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es el mensaje de toda la iglesia primitiva, único mensaje de todas las escrituras. El mismo apóstol Juan nos lo mostraba, pero en 66 libros Dios solo habla que Jesús es el Cristo. Aferrarse al pacto por medio de la fe. Pero Satanás los engaña. ¿Y por qué y de qué manera los engaña? Les roba el pacto de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el Señor quiere que seas parte de ese algo más profundo, porque el Señor te ha elegido antes de la fundación del mundo. Simón Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. La luz es Jesús, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
el Evangelio de la Biblia es más grande que la Biblia, porque el Evangelio de la Biblia es el Hijo de Dios y es la única manera de tener vida. La fe Maranata es la fe con la cual estamos corriendo nosotros, es el propósito por el cual usted y todos nosotros fuimos creados, el cual es estar con el Señor, no solamente en la tierra, sino eternamente, Emmanuel, Dios con nosotros. Con lo que usted está haciendo, ¿está dando vida al mundo? Solo déjelo en su corazón. Si usted cree que con eso está dando vida, bien. Pero solo la vida está en dar el Evangelio de la Biblia. Y me parece bonita la labor que están haciendo, es muy chévere, muy interesante, muy bonita. Vamos a mirar el documento, vamos a examinar un poquito más profundamente lo que hacen. Seguramente hablaremos también en este tiempo, mis hermanos, y estamos para servir. Siempre ese ha sido nuestro lema. Llevamos 25 años trabajando en esto, en muchas denominaciones diferentes. Cada denominación en la que uno llega, hay unas más bíblicas que otras, unas más cristocéntricas que otras. Comparto igualmente esa visión cristocéntrica, es fundamental para un evangelio sano y para predicar de una forma saludable la palabra de Dios. Entonces me parece muy bonito, está chévere, me gusta leer. Vamos a examinar el documento y me parece muy interesante, muy bonito, y casi que de cada uno aprende algo, ¿sí? Uno siempre recibe algo bonito y siempre Dios de alguna manera nos enseña cosas. Entonces, les agradezco muchísimo. Now, as you've been able to experience throughout this documentary in Colombia, what we're living nowadays, this is historical because God is bringing back the original church of the Bible. The primitive church didn't stop preaching and teaching according to the Bible that Jesus is the Christ, that he is the Messiah. And we can see, as you've seen previously in other documentaries as was happening in El Salvador, you can see that it's the same message, consistent. It's consistently having one single message. And that's how the primitive church worked throughout the old world, throughout the old times, throughout the primitive church, that everything that they did, it was with one main purpose, which is to proclaim, teach, and preach, make disciples, but with one gospel. And that gospel is the original gospel of the Bible, that Jesus is the Messiah, that he is the Christ, that he is the anointed one. Therefore, when we're here in Colombia, as you can see in this place that God has brought us, more than 300 missionaries have gathered together in this part of the world, where we can see that Christianity is getting back to the roots, to the essence of the faith, which is believing in Jesus as the Christ. We really are expressing with all these interviews with different pastors from different areas of the world. We're not trying to show you about that there is a better denomination or who has a better doctrine. What God is doing in these documentaries is that he is showing to all of you, all of the viewers, in the understanding that he is bringing back the true faith, the faith that can make one church, and that church is the one that truly believes in Jesus as the Christ, that makes the world evangelism, because that's what he told us to do. He told us to go therefore and make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost, and teaching them to obey all the things that he taught us, and that he would be with us until the end of times. When is the end of times? We know that Jesus is the beginning and he is the end. The end of times is when he returns to this earth and he is preparing this world. We've seen absolutely every single sign in the Bible has already happened. All the things that we've seen throughout the world happening have already happened. The wars, the rumors of wars, the heart of mankind has become hard and cold. And we see all of the disasters that are happening in the world. Yet, there's still one thing to remain. Matthew 24:14 talks about it. It says that when this gospel of the kingdom will be preached throughout all nations, then the end will come. You'll be able to see throughout all these documentaries through different parts of the world how is that the true original church of the Bible, according to the gospel of the Bible,
with the evangelistic way of the Bible is preaching one message, consistent. And this is the reason why the primitive church gave their life for this faith, on believing in Jesus as the Christ, and to have the Maranatha faith on preparing the earth for His return. Thank you for watching. We hope that you enjoyed this video and that you can contact us so we can put you in connection with all the people that are working around the world to put this together and prepare the earth for His return. We say to you, Maranatha, Jesus is the Christ. The trip does not end here. The countdown has begun, and when this gospel of the kingdom is preached throughout the whole world for testimony into all nations, then the end will come. And when the Lord returns, will He find faith on this earth? Come, Lord Jesus. This is the Maranatha faith. They arranged to meet Paul on a certain day, and came in even larger numbers to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God. And from the law of Moses, and from the prophets, he tried to persuade them about Jesus, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidden him.